pero a su vez apartada de los grupos literarios, que prefirió estar en su casa en Solimar, a 30 kilómetros de Montevideo, en una vida tranquila, escribiendo y criando sus hijos, que éramos cuatro, yo soy Pablo, el mayor, Rosalía, Virginia, y Mauricio, que falleció en el año 2011. Bueno, para empezar a hablar de Selva Casal, es insoslayable citar al poeta Julio J. Casal, padre de Selva Casal. Resulta que Julio J. Casal era cónsul uruguayo en La Coruña, España, y ahí dirige la revista Casa América Galicia, que después se convierte en Alfar, donde en el año 23 se funda esa revista, ahora hace 100 años, que se considera la más importante de las lenguas hispanoamericanas del siglo XX. ¿Por qué? Porque en esa revista primero tuvo una vida de como de 35 años, hasta el año 55, y además ahí empezaron a conjugarse lo que fue después la generación del 27. En la revista Alfar publicaron Alberti sus primeros poemas, también dibujos de Dalí. Barradas era el que dirigía la parte de ornamentación, y Federico García Lorca, Jorge Guillet, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Juan Larrea, Moreno Villas, y la ornamentaron Salvador Dalí, Plandiú, Bores, Francisco Miguel Cebreiro, Abelenda, entre otros. Todo sucedió a consecuencia del fallecimiento en el año 26 de Josefa Casal, a los 6 años, hija del poeta, y es así por una enfermedad que era escarlatina, que falleció en La Coruña, en el pueblo de Oleiros, y es así que mi abuelo decide volver a Montevideo, dejar el cargo de cónsul, y en la vuelta es concebida Selva Casal en Galicia, y nace en Montevideo porque en el viaje de vuelta mi abuela ya estaba embarazada de Selva Casal. Es así que Selva Casal relata en un libro que publicó mi padre, Julio J. Casal, que dice: desde antes que yo naciese, mi padre y yo estábamos confabulados. Me concibió de una muerte oscura, terrible. Tú naciste porque yo quise que nacieras, me dijo él un día. Era cierto. Mi madre, siempre la nostalgia de una hija perdida, Pepita, llegó hasta avanzada gravidez sin sospechar nada, sin saber el secreto. Cuando se dio cuenta, ya tarde reaccionó. Había que vivir porque yo estaba ahí empujando. Mi padre y yo habíamos desafiado a los dioses. Es así que empieza esos recuerdos de su infancia con Julio J. Casal. Y en infancia que vivió muy austeramente, porque Julio J. Casal es destituido por la dictadura de Terra, luego Selva Casal es destituida por la dictadura militar de Uruguay en los años 70, y resulta que se produce una integración poética en ese domicilio, en esa casa donde se recetaba permanentemente Machado, amigos de Julio J., por supuesto, publicaban los dos hermanos Machado y Far. Después
47, y que era muy amigo de Julio J. Casal. Y bueno, Alberti, cuando en el año 40 se exila en Buenos Aires y compra una casa en el departamento de Maldonado, también es así, que muy amigo de Julio J. Casal, que ya había publicado y ya lo conocía, pero acá intiman profundamente en el Río de la Plata, y junto con otros poetas salían de recorrida con Julio J. por todo el interior del país del Uruguay. Y es así que Silva Casal se caracterizó al igual que su padre por su bondad, por su transparencia, como decíamos, y por ser una madre muy tolerante. Era muy especial, era de unos ojos claros, verdes, amarillos, a veces celestes, una mirada muy profunda, que hacía que su espíritu no se impusiese. Ella lograba todo por medio de la dulzura. Fuimos 4 hijos, fuimos muy felices junto a mi padre, Arturo Uren, y realmente tuvimos la alegría de poder tener esa cuna, ese hogar que formó Selva con Arturo. También quiero decir que la amistad con Concha García ha sido muy importante. Varias veces vino Concha a Montevideo, en los cuales le hizo un documental que se llamó Poetas de Dos Orillas, realmente muy bueno, que son 6 poetas, 4 argentinos y 2 uruguayos. Entre los uruguayos está Circe Maya y Selva Casal. Bueno, no es más que para hacer un introito, pero era así. Es importante destacar la poesía de Selva Casal, y al punto que antes de morir su padre, le escribió un poema que era como un premonitorio, que decía: escúchame, no temas, ya hemos muerto, ha pasado la verde fragancia de los años, pero mi infancia duerme aún en tu mano, no debí salir de ella, fue un éxtasis de rondas en la noche, la hace crecer el tiempo y yo era pequeña, entrando por tus dedos, las fugaces venas conducidas en tu sangre, hacia los rostros sin forma que murieron para nosotros. Tu mano aún me sostiene, no importa si me muero. Antes, después las cosas, los ríos de tu amor me han llevado tan lejos, un día y un recuerdo que solo vive cuando sueño. Me han llevado tan lejos que yo ya soy eterno. Sé que estamos muertos porque el tiempo me importa. Muchas gracias. Bueno, como se habrán dado cuenta, es el hijo de Selva Casal, que está en Uruguay y que Concha lo conoce muy bien. Él amenaza con que va a venir por España, no lo sé cuándo. Y bueno, ahora la dejamos con Concha, que es la que más conoce de todo lo que estamos aquí a Selva. A pesar de que yo soy uruguayo, pero ella la conoce más, seguro. Entonces, bueno, adelante Concha y muchas gracias. Bueno, yo estoy agradecida por este espacio tan bello que me entretiene mucho. Me recuerda mucho al pequeño jardín que tenía Selva Casal en su casa de Solimar. Ahora os cuento cómo la conocí. Y ahora, mientras hablaba Pablo, su hijo, pues estaba recordando cosas de ella. Bueno, deciros que el año pasado yo dirijo una colección aquí en la editorial Cántico, que tiene el nombre de La Hora de la Estrella, que es un título de un libro del último libro que escribió Clarice Lispector, y el año pasado publiqué esta antología, que es una rareza en España, de Selva Casal. Si alguien la quiere obtener, pues en cualquier librería se puede encargar. Vamos a ver, yo cuando era bastante joven, más joven que ahora, me gustaba mucho andar por las librerías de viejo. Entonces, en Barcelona, donde yo he vivido la mayor parte de mi vida, había muchas librerías de viejo. Las librerías
estas han ido cerrando, como tantas cosas, y encontré un libro de una poeta. Yo buscaba poesía escrita por mujeres y me sorprendió el nombre, una poeta uruguaya, un libro delgadito en la editorial uruguaya Alfar, y el título era Han asesinado al viento. Era un libro de unas 60 páginas. Y bueno, lo leí, se quedó ahí en mi memoria, se quedó en mi inconsciente y viajó conmigo en posteriores mudanzas dentro de la ciudad de Barcelona, pero siempre estaba ahí, ese libro de Selva Casal. El destino, de alguna forma, quería que yo me encontrase con esta mujer, o el destino, o ese deseo que me produjo conocer esa poesía de la cual ya diré algunas de sus características. Y bueno, cuando viajo por primera vez a Montevideo, en el año 2003, gracias a una invitación que me hacen a través de Ida Vitale en la Universidad de la República, y fui a dar una conferencia, y allí entablo amistad con Silvia Guerra y otros poetas uruguayos, entre otros Washington Benavides. Recuerdo que hicimos una fiesta en casa de Silvia Guerra. Allí estaba también la hermana de Marosa de Giorgio, Nidia de Giorgio, y otros críticos, Luis Bravo, bueno, la intelectualidad uruguaya. Yo me sentía honrada por esa fiesta que se hizo un poco bueno, no sé si en mi honor, pero bueno, porque yo estaba por allí. Y allí conozco yo a Selva Casal. Cuando la veo digo, qué coincidencia, bueno, me encantó. Son esas coincidencias, ¿no?, de la vida, que se junta la obra, el libro y luego la persona. Y a partir de entonces yo viajé como 3 o 4 veces más a Uruguay, a Montevideo. En una de esas veces, creo que fue en el año, no recuerdo bien, 2012-13, decidimos con 2 amigas, una Bárbara Meyer, que es alemana, y que fue la que se encargó de toda la parte técnica. Bueno, decidimos filmar un documental donde entrevistando a las poetas del Río de la Plata hasta la Patagonia, más representativas y de cierta edad. Comenzamos en Montevideo. Bueno, el documental lo podéis ver, en Vimeo está, se llama Entre dos orillas. Si ponéis Entre dos orillas Concha García, está el documental, liberado. Se presentó también en la Filmoteca de Córdoba, creo que hace 4 años. Bien, las veces que yo la visitaba, yo sentía que Selva Casal era como una madre poética. De hecho, cada vez que iba a su casa, allí en Solimar, después la vería en Montevideo, me cogía la mano. Ella ya estaba bastante mal cuando la segunda vez que la vi. Tenía un Parkinson, aunque era consciente de todo, pero apenas podía hablar. Sin embargo, ella es una gran pintora también, seguía produciendo y me enseñaba sus cuadernos. Nunca dejó de escribir. Y bueno, yo pensé que en España, que no se conocía su obra, porque el libro que encontré era un libro uruguayo en una librería de viejo. Eso fue el azar que me puso los libros en la mano. Bueno, pues decidí que no solo el documental era suficiente, sino una antología de su obra. La primera antología de su obra la publiqué en una editorial. Fue como dirían los lacanianos, los psicoanalistas, un acto fallido. El libro se publicó, se llamaba Y lo peor es que sobrevivimos, tomando el título de uno de sus libros, pero ese libro tuvo la mala fortuna de no distribuirse, no se conoció apenas. Bueno, entonces yo dije, no, esto no puede ser. Entonces, 4 o 5 años después, publiqué que
digamos que lo he hecho junto con su familia, con Pablo sobre todo, que me ha ayudado mucho, aunque yo conocía perfectamente la obra de Selva Casal. Me sorprende que no haya tenido de momento, porque la poesía es algo extraño. El libro sale, se pone en circulación y quizás dentro de 5 años lo descubra alguien y se ponga de moda. Nunca es simultáneo la aparición del libro con la frecuentación del poeta o la poeta. Sobre todo si esos libros no están mediatizados, entre comillas, por grandes premios literarios o por intereses editoriales. En este caso no hay ningún interés editorial más que el interés de que se venda, por supuesto, pero sobre todo el interés es que se conozca su poesía. Y ahora aquí me detengo, no voy a estar mucho más rato porque tienes que hablar de Washington. Es una poesía atemporal. Es una poesía de alguien que parece que transita entre dos mundos. Un mundo, digamos, celestial y un mundo terrenal. Y ese tránsito entre esos dos mundos la convierten en una poeta, yo diría que visionaria. Tiene poemas donde ya anuncia grandes catástrofes, escritos hace 20 o 30 años. Tiene muchos poemas dedicados a su familia, pero no son poemas confesionales y directos, sino que transmutan. Ella dialoga con su madre, con su padre, con su hijo fallecido, en otra dimensión. Es una poeta capaz de atravesar esas dos dimensiones o tres de la realidad. Eso fue lo que me sorprendió respecto a su manera de concebir el poema. La otra cuestión que me sorprendió también fue el ritmo. Es un ritmo de poesía que debe ser recitado, cantado. Sale de la voz, no sale de la mente, sino que sale de la voz, sale del cuerpo. Por eso muchos poemas, cuando la leemos, parece que estamos leyendo el mismo poema, porque en realidad de sus libros no hay grandes diferencias de estilo, porque esa voz se va ampliando en la medida que van creciendo sus libros, pero siempre es la misma voz. Ella es autora de varios poemarios que los tengo aquí. Bueno, yo los tengo todos en casa. En esta antología pues están todos en este. Voy a cambiar de gafas que no veo bien. Hice la selección intentando que fuese lo más variada posible, pero ya digo que es una poesía que cuando se lee tienes que dosificarte de alguna forma. Ya con 3 o 4 poemas ya tienes alimento y en otro día prosigues y vas entrando. Pues bueno, en este maravilloso lugar vive la tristeza, biografía de un arcángel. Fijaos qué títulos. Abro la puerta de un jardín de plata, que son los 3 últimos libros de Selva Casal. Voy a leeros un fragmento de la entrevista que le hice junto con Virginia Eguren, que también es hija de Selva Casal, como ha dicho su hermano Pablo. Cuando yo era niña tuve un sueño. Estas son palabras de Selva Casal. Estaba de pronto en una playa desierta y de repente veía una luz enorme que me llevaba no sé a dónde. Pero la sensación fue muy extraña. No estaba segura, pero sí saber cómo había transgredido el límite de la realidad. Me daba vergüenza decir lo que pensaba. Eran cosas tan raras, pero tenía la necesidad a la vez de contarlo entonces y decía que era un sueño, que lo había soñado, y de esa manera pasaba escondida la verdad. Y la poesía escondida en los sueños a la vez se nutría de ellos. Pero yo no lo sabía. Tenía que vivir, ser como todos, aprender a escribir, pero yo no quería. Pero me llevaron a la escuela, fue horrible. Mi madre y mi hermana Marinés me llevaron a la escuela y yo lloraba desesperadamente. Sabía a qué mundo entraba. Yo quería ser libre, no saber nada para que el misterio pudiera penetrarme libremente.
Yo creo que esto es una poética perfecta de la poesía de Selva Casal. Lamentablemente no pude pasear mucho con ella por el Montevideo que tanto me gusta, por este problema de salud. Sin embargo, las tardes que he llegado a pasar con ella han sido verdaderos territorios, no solo poéticos, sino afectivos. Yo lo recuerdo cuando vivía en Barcelona, quizás porque los poetas o las poetas, cuando tienen cierta edad, al menos los que yo conocía, tienen un ego tan lustroso, vamos a llamarlo así, que tapan al personaje, tapan a la persona. Y lo que dicen deja de importarte, porque todo está, para mí, impostado, cuando el ego se sobrepone tanto a la persona. Y con Selva Casal no era así. No, ese ego yo nunca lo vi. Pero es que es curioso, porque en Montevideo, en el Uruguay, hay muy buenas y muy buenos poetas. Yo no sé si fue porque se fueron muchos emigrantes, de la mayoría, muchos anarquistas que tienen esos nombres, ¿no? Amor, Libertad, Selva, o por la escuela laica que han tenido, donde el peso del catolicismo no ha sido tan determinante como en nuestro país, que todavía nos pesa, que yo sentía un afecto que a mí me llegaba al corazón directamente. Vamos a decirlo de una manera casi onírica. Parecía que yo ya la había conocido en otras vidas. Yo creo que también que lo mejor será que lea algunos poemas, porque podéis encontrar en internet, ponéis Selva Casal, podéis entrar mucho más. Esto es una cata para entrar en su obra, nada más. Y un placer para mí ser la portadora de esa cata, ¿no? Voy a leer algunos poemas. Prendemos velas. Prendemos velas con la esperanza de ser auxiliados. ¿Quién reconoce a nadie si no nos prestan ojos? Ojos para tocar vientres que nos rehagan. Entre las piedras mudas. Teníamos que haber gritado, pero callamos siempre. Así perdimos ala y vuelo. Y no aprendimos nunca nada. Que sigan su batalla. Litiguen por toda la cosa efímera. Pequeños dioses de la nada. No me invadan ya más. Déjenme ser el alma de las cosas. La mujer que junto al río sola pare su hijo. El hombre torturado. La noche arrebatada por un viento solar. Ese modo de penetrar las cosas. Los cuerpos calcinados. Ya no me pidas calma ni sosiego. No quieras ser en mí porque no estoy. No tengo cuerpo ni tierra que arrojarme, ni casa donde estar. No me pidas más razones que el grito. ¿Había en mi niñez felicidad? Tal vez sí, tal vez no. Es difícil vivir en un reloj, mientras la noche cae en el abismo. He intentado leer con el pulso de su poesía. No puntúa absolutamente nada. Por eso digo que es una poesía que se expande a través de la voz. Todo encuentro sufre de ausencia. No ser tu cuerpo ya, no poder ser tu cuerpo. Los bosques cantan, las noches como dormidas casi desconocidas. La tierra en que viajamos, entre astros y lluvias, entre nubes y cuerpos dislocados. Expelida de un vientre, estrangulada, yo caía. No ser tu cuerpo ya, no poder ser tu cuerpo. Yo soy mi propia madre. Para encontrarle extenderé mi piel sobre la hierba. Me arrancaré los ojos, escarbaré raíces, seré como un relámpago. Todos los que vivieron los malhechores estarán junto a mí. Contra ti, contra todo sobrevivo. Recuerdo aquel abrazo en donde naufragamos. Todo por ser mortales. Llámame al 00000. Llámame al infinito, de donde salí yo. ¿Quién me indujo a existir? Si yo hubiera imaginado, les confieso, jamás me hubiera asomado a la vida. Imaginaos, qué poemas. Bueno, que no lo he dicho antes, esta antología es
contiene los 3 últimos poemarios de su vida. Su obra es mucho más extensa. Voy a leeros 2 más. Tierra tiembla. Por extraño y absurdo a ti, quiero encontrarte. Desaparecido, yo demando a los bosques y a la vida por ti, que no pudiste pronunciar palabra, porque te flagelaron hasta la muerte, e hicieron un pacto de silencio, un muro desgastado, de donde caen piedras mohosas, como cuando aquella niña mohosa que casi pisé en un baldío, un feto del que nacieron un ejército de hormigas y de pájaros. Ya se acerca el día, ya llega el ángel con su espada de fuego. Tierra tiembla, de nada servirán los siglos, ni las nubes violetas, ni los amaneceres. Quiero hacer una aclaración también. He hablado antes de la educación laica en general en Uruguay, pero los poemas de Selva Casal una mirada hacia una mirada, yo diría que hacia Jesucristo, una mirada de alguna forma católica, religiosa, pero que no es una mirada fetichista como es la mirada que podemos tener en España, por ejemplo, con las fiestas de Semana Santa o las fiestas del Rocío u otras fiestas. Es una mirada más con menos engarces hacia las imágenes, ¿no? Una mirada más iconoclasta de alguna forma. El mundo. A Marisa. El mundo se me revela así. En la nada hay trenes. Él dijo, nace y yo nací. Él dijo, muere y yo morí. No tengo casa ni lugar. No tengo nada. Huyo de la muerte. Busco dónde vivir. Tomamos té. Han desaparecido. El mundo se me revela así. El corazón al aire. Los brazos y los pies. Yo podía donarte el corazón. Él camina solo. Está en todas las cosas. Y no lo sabe. Un planeta azul terrible. Encerrando vivos y muertos. En sus entrañas hay bosques, selvas hirsutas, soles. Los pájaros, al igual que yo, vuelan sin haber aprendido. Bueno, esto es una breve muestra de que es una poesía que, como he dicho antes, algo apocalíptica, llena de belleza. Recuerda también en algún momento al cine sagrado de Tarkovsky, el gran director ruso. Y una poesía sagrada, porque hace que las criaturas seamos inocentes, pero subraya siempre el mal que también tenemos en nuestra parte de mal los seres humanos. Y aquí concluyo. Ahora, estamos terminando el ciclo y todavía no me lo estoy creyendo. Normalmente sigo uno enseguida, pero tenemos otra vez otro saludo. Vamos a ver, esta vuelta tenemos un saludo. Así que adelante, señora directora. Bueno, María, Sergio, quería saludarlos. Está también Claudio también y Tata Benavides, por este encuentro de poesía, por estos varios encuentros de poesía, que están realizando con un éxito tremendo y que realmente le hace muy bien a lo que es la cultura en general y la cultura del poesía plasmada por ustedes en España. Agradecerles el contacto y, bueno, y agradecerles también por la parte que les toca, por el hecho de que uno de los poetas que ustedes van a tocar en este ciclo es un tío abuelo mío, un abuelo muy cercano, que es Mochito Benavides, el cual tengo muchas anécdotas que contar y sería muy largo para este audio. La verdad que siempre tuve una relación bastante estrecha con él, con mi tía, con Pablito. Siempre que íbamos a Montevideo por circunstancias poquito trágicas, que íbamos cada 15 días con mi abuelo de la Ribera, íbamos a parar también a su casa en la calle Garibaldi, y era toda una explosión de música, de poesía, de encuentro cultural en la casa de Bocha. La verdad que después de todo ese encuentro, yo con la familia, de recordar las anécdotas que tenía mi abuelo, su hermano con él, normalmente lo que hacíamos era conseguir siempre
que me llevara hasta el estadio, con Washington, con René, con Carlitos, con Carlos Benavides, con el Aula, con Manuel Bertotto, con Tío Carlos, con Manuel y con Aldo Benavides en posición de cartaz. Cuando dábamos ahí la parte derecha de la tribuna penal que se iba a dar contra el América, y el patio también se daban una serie de partidos. Yo en ese entonces hacía 10 o 12 años, y bueno, siempre era un club de lucha encontrarme con ellos. También en una época, cuando yo empecé con el tema de comunicación para la radio, fue empezando a trabajar con él en un programa que él tenía en Sub-30, un programa territorio. Bueno, para todos, andar de Pacaslico, andar de Carmenesa, andar de Carmenesa, yo vi mis estados en YouTube de Palacio Salvo, tuve un profesor increíble en esta vida de la radio. No me voy a extender mucho más, quiero mandarles un fuerte abrazo y saber que esto sea el inicio de los varias cosas que vayan realizando. Un abrazo enorme y gracias por pedir este contacto, gracias por Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a María y a Sergio por invitarme, por estar en un encuentro tan maravilloso, ¿no? Aquí, sobre todo, cerca de Concha, ¿no? Que para mí, en fin, me abruma en el buen sentido, ¿no? En el sentido de, claro, de que, a ver, ella realmente ha tenido la suerte de conocer a Selva, ¿no? Ha vivido, ha tocado, ¿no? Como quien dice, ¿no? La poesía con sus manos, aquí en Montevideo. Claro, y vengo yo aquí, como quien dice, humildemente, sin tener hasta hace pocos días la más remota idea de quién era Washington Benavides. Claro, yo aquí con mis apuntes, como digo yo, con mis palabras prestadas. Claro, pero por otra parte, agradecido también por este regalo que me hacéis, porque claro, hasta ahora no conocía a Washington Benavides, a Bocha, como lo llamaba, pero claro, parece como si lo conociera de toda la vida. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Lo que ha comentado antes Concha de este tema, de estas cosas, no sé si oníricas o algo, ¿no? Bueno, yo creo mucho creo en pocas cosas, pero sí creo en las casualidades, ¿no? Entonces, por estas cosas de la vida o casualidades de la vida, ha hecho que me hayan topado con este autor, en mi opinión, inmenso, uno de los grandes autores uruguayos de todo, por lo menos del siglo XX, y me da rabia de que en España no se conozca, ¿no? De que yo particularmente no lo haya conocido hasta ahora. Voy a decir algunas pinceladas de su vida, breve, de lo que he podido aprender estos días de él, y sobre todo me voy a limitar a hablar un poquito de sus textos y de ciertas conexiones, ¿no? Un poco extrañas, ¿no? Que he encontrado en este autor. Bueno, pues él nació en Tacuarembó, no sé si lo digo bien, en el año 30 y murió en Montevideo en el año 2017. Él es un autor muy, no sé si se puede decir polifacético, en el sentido de que, bueno, de que no solo es poeta, de que además de poeta es profesor, es músico, un poco pintor también, claro, al final, en fin, y todo parece que lo hacía bien, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre todo de que es uno de los autores más importantes, más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en Uruguay, y además de todo esto es uno de los autores que más escribió. Estamos hablando de que tiene cerca de 500 composiciones, según he estado hurgando por ahí en internet, cerca de 500 composiciones entre composiciones musicales, libros, en fin, lo cual ha sido una vida tremenda, una vida súper rica en el sentido cultural, ¿no? En el sentido más, bueno, cultural de la palabra, ¿no? Él comenzó en los años 50 publicando en una revista Asir, quiero recordar que lo tengo por aquí, que no me daba pata, ¿no? Y bueno, y fue muy influyente, ¿no? En todos los escritores de su época. Él, pues, una de las cosas que me han llamado mucho la atención, que quizá en eso me he sentido muy identificado, no porque yo lo haya vivido ni muchísimo menos, sino porque me gusta su actitud ante la vida, en el sentido de que él dice que la poesía o el canto popular es una manera de resistencia, ¿no? Como si la poesía pudiera servir para algo, ¿no? Siempre dicen que la poesía no sirve para nada. Yo creo que sí tiene una funcionalidad, en el sentido de que puede derribar fronteras, puede derribar formas de pensar, puede derribar incluso gobiernos, ¿no? Desde un
un punto de vista más pragmático. En este sentido era su forma de escribir, su forma de ver el mundo, ¿no? Por lo menos la poesía. Él formó, o era uno de los integrantes de un grupo llamado el grupo de Tacuarembó, de donde nació, junto con otros escritores y artistas que voy a leer, porque si no, no soy capaz de aprendérmelo. Eduardo Larbanois, no sé si lo digo bien, Eduardo Lago, Héctor Numas Moraes, su sobrino Carlos Benavides, en fin, y otros muchísimos más que lógicamente no he nombrado, y que se reunían para escuchar música que por lo visto en aquella época ya era distinta, ¿no? Es decir, no era la música normal o la música que se extendía, ponían en valor los textos, que eso es algo muy importante para la época. Y bueno, aparte de todo esto, él tiene una faceta que era también profesor de instituto de literatura. Y yo digo, a ver, no es que yo, pero digo, yo no sé si Sergio lo ha hecho a cosa hecha, que puede ser, o la casualidad o algo, pero dice al final, en fin, también soy profesor de literatura, humildemente también, claro, escribo también, claro, es que luego para colmo tiene una pasión este señor por la radio. Y yo, desde hace 2 años, pues tengo como digo yo, una pasión que yo no había descubierto en la vida por el tema de la radio. Digo, a ver, ¿esto qué pasa con esto, no? Entonces, al final son muchos puntos en común que digo, ¿cómo es posible que no me haya conocido yo a este señor antes, ¿no? Bueno, y más cositas que os iré contando. Vamos a ver aquí una fusión entre la música y la poesía. Por lo menos a mí me resulta difícil desligar la poesía de la música y la música de la poesía. No solo porque sus poemas han sido versionados y musicados por otro artista, sino porque luego uno lee la letra de sus canciones y son verdaderos poemas. Entonces, con lo cual aquí hay una interconexión, ¿no? Una relación asombrosa entre una parte y la otra, ¿no? Además de todo esto, es curioso que con todo esto no se haya difundido lo suficiente en España. En España es muy difícil. Yo he estado esta semana atrás buscar en librerías, muy difícil, es casi imposible encontrar algo de este autor, salvo lo que podemos encontrar en Internet. Y además de todo esto, solamente hay, por lo menos lo que yo he encontrado, un solo libro sobre la crítica o críticas de su obra, que en este caso lo escribió Diego Teixeira, que es un libro titulado La voz y el conjuro, Washington Benavides y su obra. Claro, siendo un autor tan grande, en mi opinión, me parece, no sé, ilógico que no se haya hecho, ¿no? Como comentaba Concha con el tema de Selva, ¿no? Que claro, que entiendo que claro, tu pasión por Selva haya hecho un documental, un libro, pues en este caso, no digo que mañana entra ganas de hacer un Netflix, pero, en fin, amenazo con que en fin, volveré a hablar de Benavides, seguro, o sea, eso no. Yo creo que ha llegado a mi vida, como llegó la radio hace un par de años, ha llegado para quedarse, y yo creo que Benavides ha llegado para quedarse en fin, de todo modo, por culpa de vosotros. En el buen sentido. Así que, y bueno, aparte de todo esto también, voy a comentar distintas anécdotas que he comprobado, sobre todo, me he metido en YouTube, he visto un montón de reportajes, de documentales, porque al final yo creo que tiene que conocer a esta persona, aunque sea no solo por los textos, sino también un poquito ponerle cara, escucharlo, ¿no? Era curioso que, por ejemplo, él tiene muchos heterónimos, ¿no? No sé si sabes lo que son los heterónimos, era una manera como de meterse en el papel de otra persona y lo curioso que es que él ha tenido, por lo menos como mínimo, unos 3 heterónimos. En este caso, pues tenía nombres de John Filiberto, Joan Sorro, Pedro Agudo. Claro, es que resulta que él cuenta como que él no los ha creado, sino que han aparecido en su vida como por casualidad. Y lo curioso es que era una persona muy creyente, por lo menos creyente, y sin embargo algunos de estos heterónimos él decía que era ateo. Era como que le construía un personaje, un autor, incluso llegó a publicar libros con el nombre de estos heterónimos, ¿no? Pero él decía que no, que él no lo había creado, que lógicamente entraron en él y bueno, la cuestión es que ahí estaban, ¿no? Aparte de todo esto, es como curioso que también él tiene un hijo, ¿no? Pablo, que es pintor, Pablo Benavides, que bueno, que luego incluso en muchas de sus portadas de sus libros ha colaborado y ha aparecido, estaba súper orgulloso de su hijo, ¿no? Él decía que más que un hijo tenía un amigo. Entonces él era como que llegó a su vida en un momento en el que no digo que le salvó la vida, pero que le enriqueció tanto que le transformó, ¿no? Siempre la llegada de un hijo transforma inevitablemente, y en este caso muchísimo, ¿no? Voy a comentar 3 ideas que me encantan, ¿no? Que en este caso él opina que un poeta tiene que ser un pararrayos del mundo, un pararrayos para que absorba, para que recoja todo lo que va encontrando en ese mundo, con lo cual al final
la cuestión esa del subjetivismo del poeta encerrado en sí mismo, no, él quiere mirar alrededor, él quiere captar de todo lo que le sucede a la gente y luego ya dar reflejo mediante la poesía, por lo cual me parece que es un poeta, no digo poeta social como lo concebimos hoy en día en España, los años 50 ni muchísimo menos, pero bueno, pero sí es verdad que prestando atención al mundo, ¿no? Otra de las cosas que me resultan curiosas es que él dice que en su casa hay tres conceptos que lo resumen muy bien, como son la palabra, la música y la línea. ¿Por qué? La palabra, lógicamente, por la poesía, la música, obviamente, porque era músico también, y la línea por la pintura. Por lo cual, al final, dice que él no nació para escribir, sino que nació bueno, para todo este tipo de arte, ¿no? Que no se consideraba más poeta que músico o incluso que posible pintor, aunque lógicamente no lo era tanto, ¿no? Aparte de todo eso, también él considera la poesía como un movimiento social, el movimiento del tema de que puede transgredir, que puede cruzar fronteras, incluso cambiar las cosas. Os voy a leer, antes de comentar varias cosillas de sus libros y demás, un texto que me ha gustado mucho, que se titula Envío, y dice así: te enviaré una flor, no como requisito de cortesía, te enviaré una flor, la nunca mía y siempre del deseo. Te enviaré una flor que no represente a nada ni nadie. Te enviaré una flor que morirá antes que la abuelas. Te enviaré una flor brotada en los papeles del canasto, como del caos, una flor. No sé, es un poema que lo he leído, me atraviesa y lo he podido escuchar de sus palabras en YouTube y tal. Y bueno, si tenéis oportunidad, y bueno, no sé, estas cosas que por lo menos a mí, no sé, llevo leyéndole este poema muchísimo, estoy en el trabajo, estoy en clase y tal, y me viene, ¿no? Son de estas cosas que no puedes quitártelas de la cabeza, ¿no? Eh, ya he dicho que ha publicado muchísimos libros, muchísimos. Yo de todos ellos quizá voy a nombrar tres, que son Tata Vizcacha, que lo publiqué en el año 55, fue su primer libro. Luego comentaré brevemente Las Milongas, del año 65, que es quizás su libro más conocido. Y luego un libro que publicó 10 años después, que se titula Hokusai, no sé si lo leo bien, del año 75. Por lo cual, el año 55, 65, 75. Son tres libros distintos. Tres libros que yo creo que marcaron su obra y marcaron un poco la trayectoria de su obra en general, ¿no? Tata Vizcacha lo publicó en el año 55, fue su primer libro, y claro, y él lo que quiso fue plasmar la sociedad de su pueblo, de su ciudad, ¿no? De lo que él veía. Pero claro, fue muy crítico, porque puso sin nombrar a nadie, en cierto modo, él figuró cada uno de los representantes de su ciudad, ¿no? El comerciante que se aprovecha de los demás, el alcalde, el policía, claro, ¿qué ocurre? Que eso los opuso realmente al que pagaba penalidades. Claro, hizo una antítesis entre los que se aprovechan y los que sufren. Claro, eso le provocó mucho enfado, le provocó muchas envidias, le provocó también mucho daño. ¿Qué hizo con esto? Claro, él pensaba que los libros no podían hacer daño. Cogió una serie de personas, cogieron todos los libros que él publicó, o sea, de este libro, ¿no? Fueron a las librerías y como si estuvieran en época de los Hitler, de quema de libros y tal, pues hicieron una hoguera y quemaron todos sus libros. Claro, cuando le preguntan a él que mal lo pasó en época de la dictadura, ¿no? En época de... Porque le quemaron libros y él siempre dice que no, que esto fue en el año 55 y en el año 55 todavía no había dictadura, que era todavía más grave, ¿no? Es que en época de democracia le hicieron eso. Claro, él podía haberse metido para adentro y que va todo lo contrario. Él dijo, no, esto con más razón tengo que seguir publicando, y de hecho es lo que hizo, ¿no? Posteriormente. Aparte de todo esto, tengo que decir que, bueno, el libro de Milongas, que aquí, como digo, que es publicó en el año 65, que es el más conocido que tiene, aquí ya se acerca a lo popular. Aquí ya mezcla, sin duda, o introduce el elemento musical. Estamos hablando de unos textos, unas composiciones a modo de romance. Los romances son composiciones hechas en octosílabos, una composición muy, como digo yo, muy castellana, pero bueno, evidentemente está en todos los sitios.
versos octosílabos con rima asonante en los pares, ¿no? Entonces, claro, él se acerca mucho a la música, como digo, al baile, la milonga. Yo la desconozco, me imagino que vosotros la conocéis muchísimo mejor que yo, seguro. Entonces, claro, es como un baile, una música, un poema, ¿no? Y todo eso aparece en ese libro magnífico que son las milongas. Os voy a leer otro texto, en este caso de las milongas, que también me ha gustado mucho, ¿no? Que es un texto, pues como digo, está en octosílabos, lo que pasa que, bueno, lo voy a leer de un modo, intentar leerlo lo mejor posible. Se titula El instrumento, y dice así: conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento, pero cuando todo es otro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso, ¿qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se borraron la mujer, el vino, el fuego, que sostenían la carne, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo: ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Claro, es un poema muy musical. Es un poema, lógicamente, popular. Es un poema no sé si decirlo del flor, un poco muy folclórico, pero no me malinterprete, en el sentido más del folclore, efectivamente, ¿no? Pero es muy distinto, si os dais cuenta, al texto anterior, y es muy distinto a los textos que voy a leer ahora después. Esto hace que sea un autor que, si leéis distintos poemas de distintos libros, parece como si no fueran del mismo autor, porque es un autor que va cambiando muchísimo, que es verdad que la esencia está, y como dicen los críticos y demás, tiene una coherencia en toda su obra, pero a mí me resultan como si fueran autores distintos. No sé si a él le gustaba cambiar o le gustaba evolucionar, no lo sé a qué se debe eso, pero bueno, uno no tiene por qué tener un estilo y mantenerlo siempre. Pero en este caso yo es verdad que observo que los distintos libros, los distintos textos son totalmente distintos. Y ahora ya pasamos al tercer libro que os voy a comentar, que quizás sea el que más me gusta a mí, por lo menos el que más me ha llamado la atención, que es Hokusai, que lo publicó en el año 75, y que, bueno, que en este caso, pues, es bastante más crudo, más desasosegado, ¿no? Habla un poco de cómo es el poeta moderno ante ese mundo de la miseria, de la vida corriente, y cómo luchar contra esa miseria, ¿no? Él piensa que la manera de luchar contra esa miseria es mediante la búsqueda, la vocación, la fe. Voy a leer un texto que es muy largo, espero que no me entretenga demasiado, ya voy acabando, pero es que necesito leerlo porque es verdad que yo creo que con este texto se resume mucho cómo era Washington Benavides, ¿no? Se titula Un viejo trovador y dice así: soy un viejo trovador, desalentado. Sabe que sus canciones a nadie importan. Son lluvia de semanas, son sonete, son gotera. Soy un viejo trovador que se sienta y mira su guitarra española, su vieja camarada de madera, su todo al fin, más cercana y más suya que mujer alguna. Agarra su vihuela española y piensa en el laúd florentino, en la mandola bávara que nunca son caras, son ajenas. Pasa la mano, no tan sensitiva, sobre la astrosa capa que fue de rey, y ahora parece carapacho de una horrenda tortuga, su vieja capa que hasta musgo tiene, como un tejado de iglesia. Mira el cielo sin ángeles, donde cruza el mosquito de plata de un jet. Deja una estela, mortal y serenísima galaxia. Soy un viejo trovador, a nadie importan mis canciones, gotosas, perláticas, momias de castellanas adúlteras, que emparedaron sus señores, marfiles viejos paños dorados, donde cagan las gallinas. Soy un viejo trovador que ahora lo sabe, ahora lo descubre. Es un viejo trovador, pero de un film de clase B y paródico. Cuando los reflectores se apaguen y quede el set vacío y silencioso, con sus ropas civiles y groseras, se meterá en un restaurante a comer su salchicha, su cerveza. Entre aspirantes, putas, falderos, él soñará a la corte de Aquitania el brillo de la máquina express, los metales de copa y armaduras, el mecanismo de la carcajada, las cabriolas de papiols,
chistes, ásperos, bellos, mondos y lidondos, y aunque se muere de hambre, queda media salchicha en el plato de plástico y la cerveza a mitad de la botella. Soy un viejo trovador. El mundo cambia, pero esta Babilonia de cartón, esta Sodoma con preservativos, este mundo con máscara espartana, pero Babel, Sodoma, Babilonia, su verdadero rostro, solo me asquea. ¿Has visto a las abejitas que clavó su aguijón y arrastra las entrañas en un hilo, ya condenada a muerte? Así voy. Llevo de arrastre en este incendio de neón y drogas mi vihuela. No sé, es un texto que es tenso, como digo, pero distinto, si os dais cuenta, a todo lo anterior. No tiene nada que ver con el de las milongas o con el primero que he leído, ¿no? Pero yo creo que refleja bastante la forma de pensar, un poco pesimista en este momento, pero bueno, pero de real, ¿no? Bueno, tampoco me quiero extender más, me gustaría leer simplemente un último texto, y ya con esto termino mi intervención, que pertenece al libro Murciélagos, que publicó en el año 81, pero que me recuerda mucho o por lo menos, quizá mi forma de escribir últimamente, pues va un poco por este estilo, con lo cual, ¿qué ocurre? Bueno, que me va a servir de maravilla la figura de Benavides para mi futuro libro, si es que los tengo. Dice así el texto. Anda un amigo en medio de la noche. Anda un amigo en medio de la noche. Han cerrado los bares. Las persianas de acero bajaron con estrépito. Los gatos deslizan apetitos. Anda la luna por ahí, velada. Pasan coches y luces. Sobreviene después un silencio que mueve la plantita en la cornisa. Silencio que hace un chambelán. De un grillo. Del canto de ese grillo. Anda un amigo en medio de la noche. No lo conozco y él no me conoce. Andamos cerca o lejos, nos cruzamos, acaso en una calle. Compartimos un ómnibus, un cine, un banco de una plaza. Anda un amigo y ando yo, que soy amigo de ese hombre. En órbitas distintas, nunca ajenas, pero vamos a hallarnos. En medio de la noche o con la aurora de rosados dedos, vamos a hallarnos y tenemos que estar preparados a ese encuentro. Por ahora, susurra el viento oscuro, granan letreros viejos y el grillo mete lima. Ya no pasan los coches, pasan restos de diarios y un cartel liberado zapateando en el polvo. Estoy seguro, nos encontraremos. Y ya así, para terminar, me gusta una idea que viene en un poema suyo, una idea de la que refleja cómo es la vida, ¿no? Y me quedo con esto, quizás lo voy a copiar un montón de veces en los cuadernos. Dice esto: mira de nuevo a tu entorno, todo cambia, es cierto, y es bien que cambie, porque eso es la vida. Gracias. Bravo. Ha estado increíble. Yo antes de apagar ese aparato quiero saludar a amigos que nos están viendo desde Italia, donde yo me maravillo con esta magia del internet, de Italia, Portugal, Uruguay, por supuesto, además de Pablo Egure, nos estaban viendo algunas personas más de Uruguay, y aquí de España, desde Valencia, Granada, Málaga, y espero no olvidarme de otra provincia. Y el vídeo va a estar un mes en Facebook para que se siga viendo, y después yo lo subo en un par de días a YouTube, a mi canal de YouTube, para que quede para la posteridad. Ha estado maravilloso, yo estoy cada vez más orgulloso de haberlo hecho. Te cuento un secreto, no con todos, pero con algunos sí busqué que tuvieran cierta... No todos son casualidades. No todo. Y la idea era esa, ¿no? La idea mía no era y justamente la idea no era mía yo hablar de poesía uruguaya a los demás, porque yo le puedo llegar a 4 o 5. La idea es que tú, que eres profesor, le puedas hablar de poesía uruguaya a tus alumnos. Vale, yo quería que los poetas españoles, cordobeses, conocieran a esta poesía uruguaya que, como tú dices, aquí nos llega. No sé por qué motivo, lo que sea, no sé, negocios editoriales o lo que fuera, llegan 4 o 5
y nada más. Y pasa en todas las cosas, eso es normal, yo tampoco me asombro por eso ni me asusto, ¿no? Pero lo bueno es que así, como decía Galeano, personas pequeñas, haciendo pequeñas cosas en lugares pequeños, se puede cambiar el mundo. Y entonces nosotros pues, tratamos de poner ese granito de arena para ir cambiando el mundo de mano de la poesía. Hoy era el último encuentro de esta temporada. No les puedo decir cuándo va a ser la próxima temporada, porque va a estar o septiembre o enero. Porque tenemos un par de 2 o 3 proyectos y si no salen no vamos a tener mucho tiempo de decir, bueno, pero amenazamos con volver. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias a todos los que nos acompañan aquí, que esto es maravilloso siempre tener este entorno, este patio es mágico. Y encima ahora está con patitos, tenemos patitos. Para que lo sepan los que están por ahí, tenemos una camada de patitos recién nacidos que andan aquí dando vueltas y es maravilloso. Muchísimas gracias de vuelta a este dúo de Garcías. Nos estaba viendo Victoria también, Victoria García, que nos estaba viendo. Estaba los García al poder. Sí. Y bueno, gracias a todos de nuevo y vamos a hacer un pequeño brindisito, que es el último día, ¿vale? Y apagamos por aquí. Muchas gracias. Del público. Que sí, lo acabo de decir. Yo le apunto a ella cuando ella habla y ella me apunta a mí cuando me toca hablar a mí. Los queremos mucho. Nos seguimos viendo en los recitales.